23 provincias y Capital Federal. Un especialista por cada distrito. Bienvenidos a Provincias en Acción. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Provincias en Acción. Hoy vamos a hablar de Santiago del Estero, una provincia que viene con un gran crecimiento económico en los últimos años, pero que tiene como contrapartida una controversia en cuanto a la propiedad y a la posesión de la tierra. Este año supimos que el padre de Milei tuvo que devolver 3.000 hectáreas a campesinos que habitaban esas tierras. Para conocer cómo funciona el tema de la posesión o la propiedad de las tierras en Santiago del Estero, vamos a hablar con un especialista en el tema que se llama Raúl Paz, es profesor de la Universidad Nacional de Santiago del Estero, miembro del CONICET, es investigador y también integra el INDES. Especialista en cuestiones agrarias, sabe muchísimo y nos lo va a explicar acá. Raúl, muchísimas gracias por tu tiempo y por la entrevista. Te contacté porque vi que la situación en Santiago presentaba ciertas dualidades, ¿no? Por un lado, un gran crecimiento, pero también bastante compleja la situación de la propiedad de la tierra y la deforestación. Primero hay que ver la estructura agraria santiagueña, ¿no? Que es muy típica del norte argentino. Son explotaciones, o sea, hay una cantidad de explotaciones agropecuarias, hay una categoría censal que es muy propia del noroeste, no solamente del noroeste, sino también de las regiones, de otras regiones extrapampeanas, que son las explotaciones sin límite definido, ¿no? Esto es una categoría censal que se instala metodológicamente con el censo del 2000, de 1988, y a partir de ahí esa metodología se replica en los distintos censos nacionales agropecuarios. Estas explotaciones agropecuarias sin límite definido, como el nombre lo indica, no tienen definidos sus límites. No podemos hablar de 5, 10, 100, 1.000.000 de hectáreas. Generalmente son tierras fiscales o tierras que nunca han sido regularizadas. Para poder comprender esto un poquito mejor hay que remontarse en el proceso histórico, ¿no? De la conquista, o sea, las estancias, la conformación de las estancias, previamente de las misiones jesuíticas, de las encomiendas con las comunidades indígenas. O sea, hay un proceso de conformación de esta estructura agraria que hace, por ejemplo, que en este caso de la provincia de Santiago, pero muchas provincias tengan una situación de gran irregularidad en la tenencia de la tierra, ¿no? Claro. Y que son números muy importantes. Por ejemplo, el censo del 2002, nosotros a través de fotos satelitales y esto, hablaba de 20.000 explotaciones agropecuarias, de las cuales 10.000, te estoy haciendo números groseros, rápidos, Sí, ¿no? sí, no hay Pero de problema. las cuales 10.000 explotaciones agropecuarias son sin límite definido y estaban dispersas en ese momento, esto nosotros lo sacamos a través de fotos satelitales, estaban dispersas en cerca de 7 millones de hectáreas. Mirá. Por eso, ahí empezamos, y Santiago del Estero, tierras, son 13 millones y medio de hectáreas la superficie provincial, que si vos eliminas los caminos, los lagos, las ciudades, etcétera, se te va a cerca de 12 millones,
menos las 5 millones de tierra que conforman las explotaciones con límite definido, yo sí puedo hablar que hay 10.000 explotaciones en el censo 2002 con límite definido, por eso hablo de 5 millones de hectáreas, porque se suman, es fácil. Entonces te quedan 7 millones de hectáreas en las cuales están distribuidas, diseminadas, no es que están ocupando, no sé si me entiendes el concepto, claro. No es que tienen el control de ese territorio, sino están diseminadas en 7 millones de hectáreas. A ver, y para entender un poquito más esto, por ejemplo, hace poco nos enteramos que el padre de Javier Milei tuvo que entregar, devolver, no sé qué verbo usar, 3.000 hectáreas. Claro. Bueno, a campesinos que habitaban esa tierra. Sí, yo el caso específico no lo conozco, pero conozco muchos otros casos, ¿no? Primero es esto, la conformación de la estructura agraria y la complejidad que tiene para el análisis. Si me permite, termino de completar un dato porque está el censo 2018. O sea, que yo te hablaba es del 2002. El censo del 2018 ya habla de no de 10.000 explotaciones sin límite definido, sino de casi de 5.000. O sea que se perdieron o desaparecieron o se reconvirtieron estas 10.000 en 5.000. Ahí, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con esta? Y con un proceso de desmonte en estos últimos 10 años de aproximadamente 2,5 millones de hectáreas, ¿no? Entonces, se va avanzando este proceso que nosotros le llamamos procesos de mercantilización, que aquí en Santiago del Estero se da con la expansión de la frontera agropecuaria, fue avanzando sobre el monte en donde estaban instaladas estas explotaciones sin límite definido. ¿Se comprende? ¿Me va siguiendo? ¿Me va? Sí. Bueno, ahí, entonces, aparece una fuerte línea de conflicto, que es cuando va la expansión de la frontera agropecuaria y choca con el monte donde está habitado por los pueblos originarios, por los pueblos campesinos, ahí empieza la tensión, ¿no? Claro. Primero, y no es casual que el MOCASE, que es el Movimiento Campesino de Santiago del Estero, aparezca en Santiago del Estero y no en la Pampa Húmeda. Claro, sí. Es en la defensa, y que esto es muy difícil comprender, especialmente por la región pampeana, porque la región pampeana fue ordenando su territorio a través de la conquista, por ejemplo, del desierto, a través de programas de colonización, a partir de muchos procesos y formas de ocupación de la tierra, de procesos de mercantilización, muy conocido toda la zona de Santa Fe, ¿no? Que fue dado de otra forma, y entonces cuesta entender estas tensiones. Santiago del Estero sufre la expansión de la frontera agropecuaria, pero otras provincias, Jujuy, por ejemplo, no sé si vos recuerdas, el año pasado todo el problema que hubo con las comunidades originarias en relación al litio. Sí. Hubo una represión, ¿te acuerdas? El año pasado. Bueno, esto, ¿por qué? Porque las comunidades originarias en Jujuy estaban tranquilas, porque, como digo yo, el ojo de Saurón, el capitalismo, el ojo del capital no miraba porque no había riqueza en esas explotaciones sin límite definido donde vivían estas comunidades. Hoy encuentran el litio y empiezan a avanzar, ¿no?, sobre el litio, y este es otro proceso de mercantilización sobre estas tierras que va disparando no la soja, en este caso, en Santiago del Estero, sino la minería, ¿no? Y entonces se van generando conflictos porque estos pueblos originarios que vivieron ancestralmente y hoy
claro, no tienen los títulos de propiedad, pero son poseedores por derecho, ¿no? Entonces, son zonas de mucha tensión, de mucha resistencia, de mucha conflictualidad. Lo mismo ocurre toda la zona de Vaca Muerta en relación a hidrocarburos. Esto es otro proceso de mercantilización, ¿no? Y con el turismo también. Con el turismo que va avanzando, esto se nota claramente en Salta y en Jujuy, especialmente en la quebrada de Humahuaca y todo eso, donde hay procesos de mercantilización, de inversión inmobiliaria, donde también van generando esas tensiones. O sea, las explotaciones son límite, las explotaciones sin límite definido están siendo, bueno, se va generando estos procesos de mercantilización y van generando una tensión y una desposesión muy fuerte a esas comunidades, ¿no? Ahora, te hago una consulta para entender, para los que no somos de ahí, cómo funciona en la práctica. Estas poblaciones están ahí, bueno, ancestralmente, ¿no? ¿Por qué esas tierras se han vendido, o no sé si actualmente hay comercialización de esas tierras que no podrían ser de gente que no es de la población originaria? No, bueno, yo te cuento ejemplos que hemos estudiado nosotros, tenemos varios estudios. Te voy a contar uno que para mí es muy paradigmático y muy interesante y que lo tenemos historiografiado. Ujú. Tenemos inclusive publicaciones al respecto. Por ahí si te interesa te lo hacemos llegar al libro, Sí, por favor. porque y esto también hay una historiadora, Teruel, de Jujuy, que también hizo algunos estudios en relación a esto. ¿Cómo funcionó? Funciona de distintas maneras. Una, que la que te cuento ahora, viene una persona que estaba asociado con la sociedad rural, te estoy hablando hace 50, 60 años atrás, no recuerdo bien la fecha, donde viene a la provincia y compra 20.000 hectáreas. A él no le interesa las 20.000 hectáreas en términos de potencial productivo, sino le interesa en términos de títulos de propiedad para entregar en garantía en ese momento al Banco Nación para pedir un crédito. Él compra esas tierras y ahí viene el primer pecado original que yo le llamo, que es el gobierno vende esas tierras. Claro, Cuando vende esas tierras, las vende con gente adentro. Había 300 familias, claro. ¿no? Entonces, ese título luego, estas personas que son inversores pampeanos sobre todo, invierten en sus estancias, son productores pampeanos, lo mismo pasó en Jujuy, en Salta, nunca pagan el crédito, se hipoteca y se aplica la garantía. Y hay otra persona que lo compra de buena fe, o no. Y cuando viene y cuando quiere hacer cuando quiere radicarse o hacer posesión, se encuentra con con estas problemáticas. Algunos de buena fe, otros de mala fe, o sea, existen lo que nosotros llamamos armadores de campo, se identifican estas tierras que tienen un agujero legal y se empieza a alambrar, se empieza a negociar con los campesinos que están adentro, algunos aceptan, otros son engañados, o sea, y es muy complejo. Otro, por ejemplo, que esto fue una noticia periodística, yo armo un campo en esas condiciones de 20.000 hectáreas, luego lo vendo a 5 personas que son mis testaferros, me compran 5.000 hectáreas cada uno y ellos a la vez vuelven a vender y así se va blanqueando el título. ¿Me sigues?
Entonces, Claro, sí, cuando, pero igualmente los campesinos siguen estando en esas claro, hectáreas. y aparecen los conflictos, Claro. aquí hubo 2 muertos, 2 o 3 Ah, mira. muertos en ciertos momentos que son campesinos, que fueron en algunos momentos de enfrentamiento con la empresa. Hoy Perdón, eh, ¿qué empresa? había muchas, pero hoy está la de Manao. Ah, Hoy, entre otras, están las personas vinculadas con la empresa Manao, que es de gaseosas, sí, Manaos. bueno, constantemente están apareciendo esas tensiones, Mm, ¿no? Y esto no tienen una difusión nacional, tampoco muchas veces no tienen difusión local, pero los movimientos, el MOCASE, Vía Campesina y otras organizaciones constantemente están en ese proceso mm, de defensa, ¿no? De su territorio. El sí, caso del padre de Milei, no lo conozco en profundidad, pero yo creo que si uno empieza a investigar un poquito, descubre estas formas de adquisición de tierra, ¿no? claro, claro. Y ahora, por ejemplo, esto que decís que se hace una producción sin límite, eso significa, o ese es el nombre de estas tierras, ¿no? Eso significa que, Explotaciones sin límite definido. sí, sin límite definido. ¿Significa que los campesinos que están ahí están produciendo o son tierras vírgenes, digamos? Bueno, esta es otra discusión, ¿no? Están produciendo, o sea, vos tienes tu casa, tienes 70 cabras, 20 cabezas de bovinos, Mm, es un trabajo, se alimentan en el monte, un pastoreo a monte. ¿M? En mm, algunos casos que entra instituciones como el INTA, se va incorporando un manejo silvopastoril, que es un manejo más en el cual se incorporan gramíneas en el monte. Hay ciertas tecnologías, ¿no? Que permiten un manejo productivo. Ahora, claro. eh, yo recuerdo una anécdota con un colega de Buenos Aires que me dicen, bueno, la expansión de la frontera agropecuaria lo que hace es poner en valor al monte, ¿no? O sea, ¿qué significa ponerlo en valor al monte para esa persona? Desmontar y hacer soja, ¿no? Claro, que Lo valga más ponen, esa tierra lo, para el que lo quiera po- comprar y producir. lo pone en valor, pero en realidad el monte ya está puesto en valor por esas comunidades. Sí, Es otro tipo de valor, otra lógica de producción, mm, otros objetivos, pero el monte constantemente está puesto en valor, ¿no? Con lógicas diferentes a la que la clase, a la lógica clásica del modelo del agronegocio. mm, Pero está en el modelo campesino, en ese modelo también el monte está produciendo y está puesto en valor. claro. ¿Mm? ¿Y los campesinos, que vos sepas, tienen intención de hacer una producción más intensiva o no? Bueno, esto depende mucho del tipo de tierra, o sea, hay veces que no se puede hacer una producción intensiva, ¿no? Mm, Habría que conversar qué es una producción intensiva. En realidad son producciones extensivas. Por ejemplo, una producción intensiva es tener, vos puedes tener en un filot 10.000 animales en 2 hectáreas. claro, sí, sí, es Eh, bestial. aquí no, es más o menos es una cabeza de ganado en 10, 20 o 30 hectáreas de montes, Mm, depende la potencia de producción de forraje del monte, claro. ¿no? Sí, lo Entonces, pregunto más que nada porque por ahí también hay un interés político, no solo de capitalistas, digamos, que quieran
producir ahí, sino también por ahí hay un interés político de que se vendan estas tierras, se desmonte para poder cobrar más impuestos y generar Por más, ¿no? supuesto, sí. Hay un libro muy lindo de Scott que dice lo que el Estado ve, ¿no? Así se Ujú. llama, lo que el Estado ve. ¿Qué ve el Estado? Que precisamente lo que vos acabas de comentar. O sea, en estos procesos de expansión y la posibilidad de ordenar el territorio desde una manera más homogénea, uno de los objetivos es poder producir para la exportación, ¿no? Y que eso retribuya en tasas impositivas, Claro, ¿no? sí. Eh, pero bueno, estos son otros procesos, pero te cuento rápidamente, en el año 2005 aproximadamente, a través de la Secretaría de Agricultura Familiar, empieza a haber un programa que se llama encierros comunitarios, Ujú. ¿no? Qué significaba estos encierros comunitarios? Por ejemplo, se me viene a la cabeza, fueron 20, 21 experiencias, 13 familias campesinas que viven de manera comunal, y ellos estaban siendo ya, había una posibilidad de expansión de la frontera agropecuaria, de conflicto, y para eso ellos lo que hacen, ayudados por financiamiento del Estado, es alambrar Mm, cerca de 10.000 hectáreas. Entonces, uno llama contracercamiento, porque no es el cercamiento de una empresa, sino es el cercamiento para protegerse. ¿Se claro, entiende? Entonces claro. es el contracercamiento. Ellos hacen el contracercamiento y empiezan a hacer un trabajo comunitario con la ganadería bovina, especialmente incorporar tecnología, y aquí los va acompañando instituciones y organizaciones no gubernamentales. El INTA va acompañando, la universidad va acompañando en estos procesos, que son procesos productivos, interesantes, y que sí, hoy producen, ¿no? Claro, sí, sí, sí. Ahora, esto es con acompañamiento siempre del Estado. En un momento, en una política de estas características como la que hoy estamos viviendo en Argentina, cuando el Estado se retira, bueno, estos sistemas de producción reciben un cierto impacto, ¿no? Hay muchas, sí, hay un avance indiscriminado y irracional sobre el monte, que te decía de hace 15 o 20 años, de 5,5 millones de hectáreas, hoy creo que quedan 3 aproximadamente de monte, ¿no? Claro, un montón. Bueno, y aquí hay una mitad de la biblioteca que dice que esto no importa, y hay otra mitad de la biblioteca que dice sí, esto sí importa. O sea, hay gente que desconoce la crisis climática, otros que dicen no, la crisis climática no existe, simplemente son los ciclos de la naturaleza. Bueno, esta discusión siempre está presente, ¿no? En estas miradas del mundo, Sí, ¿no? sí. Para cerrar el tema de los dueños de la tierra, digamos, ¿cuántos campesinos hay en Santiago? El tema, nosotros hicimos un relevamiento. A ver, y aquí también permitime que diga algo. Eh, yo hace tiempo publiqué un artículo que se llamaba algo así como Censo Nacional Agropecuario 2018 y la construcción de territorios inmateriales, ¿no? Las estadísticas nacionales ayudan muchas veces a construir territorios imaginarios. Eh,
tengo que contarte, es largo, pero No hay problema. uno con las estadísticas, de acuerdo a las categorías, como a las categorías censales y cómo baja la línea en la forma de relevamiento, puede subvalorar o sobrevaluar ciertas explotaciones. En general, por ejemplo, en el censo del 2018, Chaco planteó incorporar a las encuestas otro formulario y reconocer a las unidades de autoconsumo como también explotaciones agropecuarias. En ese sentido, que hay muchas explotaciones campesinas que producen para el autoconsumo y muy poquito para el mercado, o si producen para el mercado es una economía muy invisible, ¿no? Claro. Entonces, va a depender esto, para responderte esto, los censos nacionales muchas veces, especialmente en las regiones extrapampeanas, han venido construyendo territorios inmateriales, territorios de las ideas, territorios que uno se imagina. ¿Qué quiero decirte con esto? O sea, en el censo 2002 había 10.000 explotaciones sin límite definido. En el 2018 había 5.000. Ahora, la pregunta es, ¿se debe a un proceso de expansión y desaparición real de esas explotaciones o se debe por una metodología implementada de barrido? ¿Me explico lo que te digo? Sí. Bueno, nosotros tenemos un trabajo muy interesante con Rosy y con Rubén de Dios, donde nos metemos técnicamente en esa construcción y en realidad para nosotros no hubo tal desaparición de 5.000 explotaciones, hubo menos, pero que para esta epistemia, digamos, de la modernidad y del capitalismo, sería mucho más conveniente que desapareciera. Entonces, Sí. muchas veces se habla de la pampeanización de la frontera agropecuaria en Santiago del Estero. Okay. Y la verdad que la expansión de la frontera agropecuaria en Santiago del Estero no tiene nada que ver con la Pampa, porque precisamente en la Pampa el ordenamiento del territorio fue avanzar sobre tierras vírgenes. Básicamente, no hablemos de la conquista del desierto, no vayamos para atrás, pero digo, en 1900, 1910, se avanzaba sobre tierras vírgenes, ¿no? Donde había procesos de colonización, empresas que vendían a aquellos extranjeros que venían de Europa básicamente a colonizar a la producción, etcétera. El grito de Alcorta de 1912 fue eso previamente. Bueno, se avanzó sobre tierras sin personas adentro. Aquí hay personas adentro. Entonces, esto es lo que genera. Ahora, en el siglo XIX, una estancia valía mucho más con gente adentro que con gente afuera, que sin gente. Hoy vale más con gente, sin gente, que con gente adentro. ¿Se entiende? Sí, sí, sí. Aquí Claro. lo que pasa en las regiones estas, que se solapa se solapa la posesión con la propiedad. Y ahí se generan conflictos. O sea, yo Claro. compro de buena fe. Hemos tenido ejemplos de Arcor. Arcor compró de buena fe una cantidad de hectáreas, 10.000 hectáreas, y claro, cuando se encuentra con gente adentro, dice, no, nosotros esto no queremos porque es problema. Y se Claro. retiran en estos procesos de inversión, ¿no? O, por ejemplo, títulos, esto salió en TN hace muchos años, una financiera se fundió aquí y había entregado como garantía títulos de propiedad de campos, que es comprado en el momento del remate, es comprado por una empresa agropecuaria. Cuando entran a sobrevolar el campo, ven escuela, policía, hospital, un pueblo adentro.
bueno, que obviamente lo devuelven a los, Claro. ¿no? O sea, esta es la realidad en gran parte de las regiones fuera de la Pampa. Y perdóname, ¿y el mecanismo de compra en el caso de la financiera y de Arcor es el mismo que me contaste antes, que se usó como hipoteca y No, después se la- ejerció la eh, garantía? en algunos casos sí, en otros no. En otros se compra de buena fe, pero hay todo un negociado en el mercado de tierras, Sí, sí. ¿no? Pero que además se acrecienta por esta falta de ordenamiento que la provincia busca ordenar, pero es muy complejo. Mm. Son proyectos de larga data, o sea que se necesitan muchos años, donde el costo político es muy grande y bueno, Mm. todo eso influye en cómo se ordena el territorio, ¿no? Los Sí, países más desarrollados, eh, te pongo Europa, Estados Unidos, ellos ordenaron su territorio por distintos mecanismos, pero en el siglo XIX. Y después entra todo lo que es el proceso de transformación industrial, de desarrollo industrial. Pero primero es el ordenamiento del recurso tierra, claro. ¿no? Sí, sí, Es, sí. sí. Raúl, bueno, es súper interesante lo que me contás, más que nada para los que no somos de ahí, no sabemos mucho de cómo funciona, ¿no? El tema de la propiedad o posesión de la tierra. Sacándote un poco de ese tema, y ya te pregunto como santiagueño, ¿cuáles pensás que son los desafíos más grandes que tiene la provincia para desarrollarse? Bueno, para mí en principio lo que te vengo diciendo es un ordenamiento territorial, pero un ordenamiento territorial, mm, aquí hay un ordenamiento territorial, pero es un ordenamiento territorial en términos ecológicos. O sea, eh, hay una zona amarilla, una zona roja donde no se puede desmontar, una zona amarilla de bosque donde se puede desmontar con cierto cuidado, pero en realidad lo que yo creo que el principal desafío es ordenar el territorio, claramente tener claridad en los títulos de propiedad y a quién corresponden, ¿no? Y en Sí, eso es una política que tiene que ir direccionada también a los pueblos originarios, una concertación muy fuerte, que, bueno, que tiene un costo político altísimo, ¿no? claro. Esta es la primera cuestión. Y después el desarrollo de actividades productivas. O sea, el modelo del agronegocio es interesante. ¿Mm? Vos has dicho, creo que somos los sextos exportadores como Novenos, país, noveno, novenos exportadores, sí. los novenos, que no es poca cosa en este país, Primeros este, en el NOA, primeros en el NOA, sí. ¿no? Donde se va buscando la diversificación también, ¿no? No solamente soja, pero la soja es el principal, las leguminas, el poroto también, creo, un poco El los maíz, commodities, los commodities, sí, ¿no? todo commodities, sí. Después la alfalfa, los peles de alfalfa, empieza, creo que, y desarrollar la otra, el otro gran desafío es desarrollar un actor social productivo, ¿no? Y no digo empresarial, porque sino sobre la base del sector campesino ir desarrollando y desplegando la potencia de este sector, porque también tiene su potencia, y direccionarlo no tanto al mercado externo, pero más al mercado interno. Nosotros somos productores de hortalizas, por ejemplo, ahí está la agricultura familiar, o sea, pero eso requiere un apoyo por parte del Estado que permita
que este tipo de explotación agropecuaria surja y se potencie, ¿no? Para mí para eso tienes que dotar de infraestructura, caminos, agua. Claro. Raúl, muchísimas gracias por tu tiempo. Fue una entrevista súper enriquecedora. La verdad que no, yo no conocía mucho de la dinámica, ¿no? De cómo es el manejo de las tierras y bueno, estoy segura que a mucha gente también le va a interesar, así que te agradezco mucho. Muy bien, ahí pasaba Raúl Paz, que nos pudo explicar cómo es esta cuestión de la propiedad y la posesión de la tierra en Santiago del Estero. Un tema súper controvertido, pero que al mismo tiempo es necesario analizarlo para poder pensar el desarrollo de la provincia. Por mi parte, me despido habiendo visto un poco de Santiago del Estero en acción. Gracias.